Vamos a hablar a continuación con el abogado y analista político colombiano Cristian Mancera Mejía, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos ustedes, a la mesa de trabajo. ¿Cómo están? Muy bien, un placer el escucharlo. Y el tema del que estamos hablando es ya los testimonios, las declaraciones de esos 10 rehenes uniformados que fueron liberados por las FARC. ¿Qué puede decirnos? ¿Realmente se conocen historias de horror? Pues a ver, frente a las historias de los secuestrados es claramente que el secuestro es un acto, terrible que ha afectado a estas personas durante casi 13, 14 años. Y lo único que esperamos en este momento, después de la liberación de los secuestrados, es que la nefasta actividad de secuestro se termine. Muchas personas han manifestado de que obviamente esto abre una puerta importante hacia un proceso de paz, de una voluntad de la guerrilla, pero es aterrador lo que se escucha. Y obviamente hay que tener en cuenta que hay más secuestrados en la selva y que no son tan importantes como los que se liberaron en estos días, pero hay que seguir abogando por estas personas. Y la guerrilla no dice nada de esto. La guerrilla manifiesta que va a dejar de secuestrar, pero no hay garantías, no hay absolutamente nada serio y claro en este momento en el tapete frente a ese caso, ¿no? Pues estábamos hablando de esas diversas historias de horror que han estado relatando, han estado denunciando, ese testimonio extraordinario pues de estos liberados que estuvieron algunos hasta 13, 14 años plagiados, secuestrados en manos de las FARC. ¿Cómo se siente el colombiano de a pie con esa situación? Yo hablaba hace un par de días con familiares de uno de los liberados y ellos me ofrecían, me daban su versión de que se sentían profundamente agradecidos a las FARC por este gesto. Entiendo desde su punto de vista como familiares cómo se sentían, pero ¿qué tipo de agradecimiento se le puede tener a una guerrilla que ha desangrado al país, que sigue secuestrando y que en un momento determinado, por una serie de intereses, toman un paso como este? Pues hay algo muy claro, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que quienes secuestraron a estas personas fueron las FARC. La gente obviamente tiene manifestaciones de agradecimiento porque pues en este momento en el estado de desesperación pues la gente busca pues dar las gracias a aquellas personas de que creen ellos que han logrado liberación de sus familiares. Pero independientemente de eso, es la FARC quien secuestró a estas personas, es la FARC quien sigue generando terror y horror en el país. Y finalmente los familiares obviamente se sienten, sin una ayuda, sin una voz y obviamente dar una salida para sus familiares, pues se encuentran, digamos, como esa ilusión y se sienten agradecidos, pero en ningún momento pues hay que dar las gracias a estas personas. Creo que si algo hay que tener claro es que siguen matando, siguen secuestrando, y yo nunca he podido entender cómo una organización terrorista se llama el Ejército del Pueblo cuando acaba, mata, tortura, secuestra a sus propios ciudadanos. Eso no tiene ningún sentido. Y finalmente lo que el país espera en este momento es que la guerrilla dé un paso claro sobre un proceso de paz claro y contundente. Nosotros no podemos seguir haciendo juegos de procesos de paz estilo San Vicente del Caguán, en donde la guerrilla prácticamente jugó y por el país durante casi 4 años, durante el gobierno de Andrés Pastrana. En este momento lo que se espera es que si el gobierno de Santos tiene la intención de hacer un proceso de paz, que lo haga serio, que se logre una paz duradera y contundente y que no se manipule a las personas. Yo tengo una opinión muy contundente frente al episodio de las liberaciones. Creo que se hizo una gran labor, se abre una puerta importante a las liberaciones, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se espera? O sea, ¿es realmente un gesto de paz de la guerrilla o es una manipulación o un sofisma de distracción que están buscando? Entonces, hasta que la guerrilla tenga un gesto de paz real, nosotros no, como colombianos no somos realmente a qué atenernos, y con el gobierno de Santos actualmente tampoco se sabe qué esperarse. Finalmente muchas de las promesas que tuvo en campaña las han cumplido y ha venido gobernando con personas totalmente opuestas al gobierno del presidente Álvaro Uribe, y pues eso genera también mucha incertidumbre. Entonces no sabemos en este momento qué esperar. Lo único cierto es que los colombianos esperan un proceso de paz serio, contundente. Es hora de que el país ya deje un escenario tan nefasto y oscuro como ha sido el tema del secuestro de las FARC, porque las FARC finalmente son terroristas, son personas que atacan al pueblo colombiano, y en la opinión de este servidor no se le puede tener piedad a un grupo terrorista que ataca a unas personas y las tiene secuestradas durante 14 años en la forma tan humillante en que los tuvo encadenados como animales. Eso no tiene ningún tipo de perdón ni aceptación. No, sin lugar a dudas. Además es una guerrilla, como usted estaba mencionando, debilitada, no solamente por la pérdida de sus líderes en los últimos años, sino también muchas deserciones, y específicamente hay la declaración del sargento de la policía, César Augusto Lazo, que dice
dice que en el comienzo del cautiverio ellos vieron una guerrilla fuerte que mostraba resultados y que ahora las FARC no pueden ni siquiera escuchar un avión del ejército porque es un pánico total. Es una guerrilla totalmente debilitada. Tal vez a eso se debe esta liberación y que estén tratando ahora sí de entrar por la vía de la paz. Pues mire, la verdad es que eso es complicado de establecerlo. O sea, podemos establecer de que es un juego político para lograr espacios que les permitan nuevamente abrir un proceso de paz donde puedan lograr fortalecerse. Yo la verdad no iría tan lejos como decirle que sí están debilitados, obviamente eso es claro, pero la escalada terrorista que ha venido sucediendo en los últimos días y meses en el país, a lo cual el gobierno colombiano actualmente es bastante como permisivo, pues nos deja bastante preocupados. El país está volviendo a escenarios de inseguridad en algunas regiones del país. La guerrilla ha vuelto a coger fuerza en muchas regiones y el gobierno o no le gusta que se publiquen esas historias o finalmente está jugando el juego de como de no hacer nada frente al tema. Hay algo muy preocupante en Colombia también y es el tema de el debilitamiento de las fuerzas militares, las discusiones del fuero militar y una ley que se está gestionando en el Congreso de la República para favorecer de una y otra manera un proceso de paz, y eso va a conllevar a que esa ley que se está buscando de, digamos, como prebendas y beneficios a aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad con el único fin de que hagan la paz. Y eso es donde yo pienso de que hay que tener mucho cuidado, porque si bien los colombianos queremos la paz, no se puede hacer un proceso de paz o se puede buscar normatividad que dé espacios para que la guerrilla o cualquier grupo terrorista rinda al Estado ante sus pies, cuando es el Estado el que debe rendir a los terroristas y son los terroristas quienes deben entregarse sin ninguna condición. Es que yo creo que se ha malentendido el tema de la FARC y los procesos de paz en Colombia. La guerrilla es un grupo terrorista, el Estado tiene toda la voluntad, como se demostró hace 8 años con el gobierno de Álvaro Uribe, de que se puede lograr vencerlos por la vía militar, y yo nunca he conocido ningún delincuente, ningún enemigo que se rinda cuando todavía tiene opciones de ganar. Entonces, el ejército tiene que tener todos los mecanismos para atacar a la guerrilla, tiene que tener todas las posibilidades legales para ir por ellos, para poder debilitarlos y someterlos al poder del Estado y de la ley. Mientras eso no suceda, la guerrilla va a seguir pensando que tiene posibilidades de maniobrar. A mí me parece nefasto que Juan Manuel Santos haya ido a Cuba a darle gracias a Fidel Castro, cuando es Fidel Castro quien ha sido el gestor de esa nefasta tendencia revolucionaria izquierdista en la región y hoy sobre todo en Colombia, generando consecuencias fatales para el país. Entonces, para mí como colombiano me pareció indignante que una persona que fue elegida con votos del uribismo, que fue elegida con unas intenciones claras, ahora está incumpliendo esas gestiones, esas promesas que hizo en campaña, y ahora salga a decir de que él no es uribista, que él no sale a gobernar con proyectos uribistas, pero es que fue elegido con votos uribistas, fue elegido con un proyecto uribista y tiene la obligación de responderle a esos electores por esas intenciones que tuvo en la campaña. Entonces, en la campaña manifestó una cosa y ahora está haciendo algo que nos parece a todos aterrador. O sea, ir a Cuba a darle gracias a Fidel Castro y como prácticamente pedirle permiso para la cumbre de las Américas me pareció a mí, o sea, algo que no tiene presentación. Más allá de un tema político, un tema diplomático, nosotros como colombianos tenemos que tener dignidad y saber de que el país ha sufrido 50 años de un horror, una guerra, digamos, entre colombianos fratricida, que no tiene sentido, y no podemos seguir permitiendo que los gobiernos con tendencias obviamente pusilánimes vayan a permitir de que nuevamente la FARC se vuelva a fortalecer. El tema fundamental es que el fortalecimiento de la guerrilla depende del gobierno de turno. Y antes de 2000, los gobiernos anteriores a eso habían permitido que la guerrilla se fortaleciera de una manera, o sea, aterradora, sencillamente con el objetivo de buscar la paz. Entonces, la paz se puede lograr debilitando a la guerrilla militarmente, llevándola a que se someta al Estado, pero el Estado no puede ser débil ante los terroristas y mucho menos buscar mecanismos de ley que permita eso. Y le doy un ejemplo adicional, mire, vea, el tema de la ley de víctimas. Yo estaba de acuerdo con la ley de víctimas porque favorece la indemnización a las personas que han perdido sus tierras y obviamente que han sido víctimas de la guerrilla y de otros grupos al margen de la ley. Pero el Estado no puede generar una ley para favorecer a algunos ciudadanos para posteriormente mandarlos totalmente indefensos a recorrer sus tierras para que esas mismas personas que se las quitaron los maten sin ningún tipo de protección. Yo siempre he dicho que uno no puede limpiar un piso cuando aún continúa lloviendo. Entonces, esa ley ha sido fatal. Yo estuve de acuerdo con la intención de la ley, más de una forma en que se planteó, porque uno no puede tener un campesino peleando con un mafioso, con un terrorista, lo cual significa que el campesino tiene todas las de perder. Entonces, todo este tipo de cosas que se han generado en el gobierno son totalmente, o sea, nadie las entiende.
y finalmente el gobierno está gobernando en este momento con el partido de oposición del gobierno anterior, un partido que perdió en las urnas, y nadie entiende eso. Entonces el presidente es autónomo de manejar su gobierno como quiera, pero debe ser consciente que ese grupo político no lo eligió y no puede estar gobernando con políticas que no fueron elegidas en las urnas, y eso obviamente atenta contra la democracia de aquellas personas que obviamente creyeron en él en su momento. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado hoy en el programa, por su participación. Cristian Mancera Mejía, abogado y analista político colombiano, y nada, que llegue la paz a Colombia para todos y cada uno de los colombianos.